Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Es un gusto estar con ustedes. Arrancamos Contravía PM. Les habla María Dolores Arias y me acompaña Alejandro Valdizón en los micrófonos y en los controles José Díaz. Muchas gracias, José, por estar con nosotros esta tarde, en el cual vamos a hablar de varios temas, entre ellos, pues cuáles son la agenda para el Congreso mañana y pasado mañana. También algunos allanamientos, la USAC se queda sin dinero y la ley de antejuicio, entre otras cosas. Así que vamos a arrancar primero con qué está sucediendo en el Congreso, y de eso vamos a hablar. Pues para mañana está la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Carlos Fernando Velázquez Monge, que se llevaría a cabo, está programado para llevarse a cabo mañana a partir de las 2, cuando se supone iniciará la sesión extraordinaria en el Congreso. A partir de pues mañana sería esta interpelación. Veamos si se alcanza el quórum para lograr esta interpelación. Luego, para el miércoles a las 10 de la mañana, va a estar también programada la sesión extraordinaria, en la cual se habla de una iniciativa para ampliar, es una ley que amplía la vigencia del documento del DPI. Esto a raíz de que no se han impreso los DPIs necesarios, pero además vencen muchos DPIs el próximo año, y pues es el documento que se utiliza para identificarse a la hora de las elecciones. Entonces están hablando que esa vigencia del DPI se prorrogue y se pueda pues utilizar el DPI aún cuando ya esté vencido. Y esto pues una vez más refleja el problema de, primero, del vencimiento del DPI, y otro, la ineficiencia en cuanto a los manejos de los tiempos, porque al final yo supongo que ya el RENAP sabía cuántos DPIs iban a vencer. Sí, totalmente. Y esto del RENAP ya viene de bastante tiempo, ¿verdad? Ya llevarán un par de años en esas situaciones donde que quedan desabastecidos de los plásticos y que no entregan, y que si la tarjeta es de una calidad y la piden de otra. Sí. Incluso pues recordemos hará un año, tal vez año y medio, 2, que hubo una crisis bastante fuerte ahí en el RENAP, ¿verdad? Que no anda toda la gente sin poder obtener un DPI, y claro, o sea, no se puede hacer mucho, o sea, no se puede hacer muchas cosas, ¿no? Pero volvemos a la típica ineficiencia estatal, ¿verdad? Y obviamente esta ineficiencia, pues ahora lo que hace es que le pone mayor problema y mayor presión primero a las elecciones, porque al final es el documento que se utiliza para identificarse en el padrón. Y esto me lleva a la segunda iniciativa que se va a presentar, y es la ley temporal para la aplicación del artículo 12 del decreto 185 de la ley electoral de partidos políticos. Vamos a averiguar cuál es esta artículo 12, que es, no sé, pero yo recuerdo, o al menos hay otra iniciativa, tengo que averiguar si es esta, en la cual se está proponiendo que todo aquel ciudadano que tenga un DPI emitido en el extranjero, esto quiere decir los que no residen en Guatemala, se consideren empadronados. Sí. Por lo menos para la siguiente elección. Otro punto más. Sí, pues si lo van a hacer, entonces que sea así para todos, ¿verdad? Porque no se puede estar concediendo privilegios, y lo hemos hablado contigo, por ejemplo, el caso de los pasaportes, ¿verdad? Pues recién hablamos de los DPIs, y recordemos también toda la ineficiencia que se dio con el tema de los pasaportes y los problemas porque la gente no podía obtener un pasaporte. ¿Por qué no
conectar las bases de datos y que con tu número de DPI puedas llegar y que te den tu pasaporte sin tanto problemas. Igual ya tienen tu huella, igual ya tienen tu foto, igual ya tienen tus datos. Tal vez en el caso de un menor, pues hay muchos menores que tienen un DPI o se tramita un DPI para un menor y automáticamente, porque la idea del DPI es que el número sea universal, que ese número te sirva para todo, que sea tu NIT, que sea tu número de pasaporte, tu número de licencia, que sea todo, ¿no? Entonces, ¿por qué no se podría hacer de la misma forma? Entonces mandar, digamos, o actualizar la base de datos del Tribunal Supremo Electoral, del registro de ciudadanos en función de los datos del RENAP. O sea, ahora estar creando privilegios para ciertos grupos, ahí sí a mí ya no me cuadra mucho la idea, porque entonces eso es lo que da lugar a problemas, ¿verdad? Si manejas un mismo criterio para todo el mundo, está bien, ¿verdad? Entonces, si todo el mundo se tiene que empadronar, pues bueno, entonces todos se tendrían que empadronar. Si a todos se les va a permitir que con el DPI sea automática el empadronamiento, siempre y cuando, pues obviamente sean mayores de edad, pues entonces facilitemos el proceso de empadronamiento para todo, porque hacerlo solo para la gente que no vive en Guatemala, ¿verdad? Eso no tiene ningún sentido. Por ejemplo, entonces, me hace mucho sentido el hecho que se pueda entonces quienes tengan DPI estar automáticamente empadronados y si quisieran hacer un cambio en el caso de la residencia por la ubicación de dónde van a ir a votar, pues entonces ir a hacer el cambio. Claro, sí, eso es lógico, ¿verdad? Porque también debería ser algo relativamente fácil y pues uno votar obviamente donde tenga una residencia constituida, porque eso importa en términos de la elección del alcalde y la elección de diputados, ¿verdad? Con el antiguo sistema de cédula, había gente que cuando tenía 18 años había sacado su cédula en Petén y llevaban 30 años de vivir en Guatemala y entonces tenían que ir a votar a Petén, por decir un ejemplo, ¿no? Claro. Que es de lo más lejano que hay. Entonces, eso tiene que ser un proceso ágil, pero obviamente eso necesita una coordinación entre RENAP, Tribunal Supremo Electoral y todas estas instancias y hacerlo relativamente sencillo, o sea, seguro pero sencillo. Ahora, otro de los temas que se va a discutir el miércoles, sí, en el Congreso, en la sesión extraordinaria del Congreso, es ya en segundo debate, que yo no sé si debió haber llegado a algún debate esto, Alejandro, y tú me dirás, no he leído la ley, pero ya solo con la iniciativa, el nombre que le pusieron fue la ley que declara el Día Nacional de la Oración. Sí. Segundo debate. Sí, esas son cosas que yo no sé, ¿verdad? Obviamente son actitudes de ciertos políticos de quedar bien con ciertos grupos, ¿verdad? Con grupos religiosos, obviamente, en este caso, ¿verdad? Es decir, incluso imitando, digamos, en algunas conmemoraciones que se dan en otros países, pero el que quiera orar puede hacerlo en cualquier momento y no necesita un día, y la gente que, digamos, acostumbra a orar, pues te aseguro que no lo hace una vez al año tampoco, ¿verdad? ¿verdad? Y el que no lo quiera hacer, que no lo haga y ya, y eso es una cosa muy individual y muy de cada quien, y donde todos tienen que respetar a todos los demás, independientemente de cuál sea su convicción. Y de verdad no necesitamos que el gobierno se esté metiendo a decirnos cuándo es y cuándo no es, ¿verdad? Ese es un tema que de verdad deberían estar, hay cosas realmente importantes en las que deberían estar trabajando el Congreso y no aprobar una legislación solo para quedar bien con ciertos grupos, ¿verdad? Que este sería el punto, que cómo es posible que haya pasado un dictamen favorable, sí, una ley en la cual pues entra en el ámbito privado, en el cual pues no debería existir un día nacional de este estilo, porque como tú dices es algo que queda en el ámbito personal, claro, y no debería meterse, sí, ni en mis rezos ni en mis decisiones privadas el gobierno. Claro, totalmente, y además ¿cuál es la extensión de una ley? Digamos, es decir, declarar un día de oración, bueno, ¿y qué pasa para el que no lo quiera hacer? Entonces, ¿cómo queda ante una situación de ese tipo? Y el que lo quiera hacer no necesita una ley que le reconozca ese derecho. Ya hay un derecho de libertad de culto y eso es más que suficiente, eso ya está en la Constitución y de ahí, y además yo creo que ese es un tema importante.
eso es, digamos, no entender de derecho. Cuando ves este tipo de iniciativas legalistas de corte positivista, te das cuenta que es gente que no entiende de derecho. Y cuando ves, digamos, que se quiere sobre legislar o legislar muy casuísticamente, es lo mismo, ¿verdad? Así como se están peleando ahí por el tema del transfugismo, que hicieron legislación tan casuística que ahora no se pueden reelegir por haber hecho las cosas mal hechas, o con los delitos de financiamiento electoral y un montón de cosas que han tocado. Aquí ves lo mismo, es decir, el derecho es la libertad de culto, el derecho es la libertad de expresión, el derecho es la libertad de conciencia, el derecho es la libertad en su sentido amplio, la libertad de industria, la libertad de comercio, la libertad de locomoción. Eso es el derecho, y eso está, y lo voy a decir así, reconocido por la Constitución, ni siquiera otorgado, porque son derechos que son anteriores al Estado y a cualquier constitución y a cualquier legislación. Entonces no necesitas una ley para eso, ¿no? O sea, es absurdo pensar que necesitas una ley que te diga que tenés derecho a orar, o derecho a moverte, o derecho a expresarte. Es decir, no se necesita, porque ya todo el mundo entiende cuál es el derecho, cuál es la norma. Pero estas cosas caben, obviamente, en esa lógica legalista de sobrelegislar y de caer en estas situaciones tan casuísticas, ¿verdad? Así es, y entonces, bueno, ya en segundo debate, cuando uno se pregunta cómo es que tuvo dictamen favorable, ya les digo el primero o segundo debate, pero bueno, para eso está programada esta iniciativa. Por otro lado, también el miércoles, se va a estar discutiendo ya en tercer debate por artículos y redacción final un préstamo por $100 millones. O sea, casi nada, $100 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, para ejecutar, y esto va a ser obviamente entre el Ministerio de Finanzas, aprobado por el Congreso, para la ejecución de un proyecto que se llama Crecer Sano, sí. Proyecto de Nutrición y Salud de Guatemala, $100 millones. Sí, esas son esas cosas. Incluso yo escuché un programa radial hace algunas semanas, un mes tal vez, en una emisora, no voy a decir cuál obviamente, donde la premisa incluso de los entrevistadores era: esto se tiene que aprobar, pero el Congreso aún no lo ha hecho. Es decir, ya daban por sentado que esto se tenía que hacer, que lo correcto era hacerlo, y entonces es esa función, obviamente tomando partida, que hace la prensa en Guatemala, que lo hacen todo, ¿verdad? Toma partida a favor de este grupo, toma partida a favor de esta idea, toma partida a favor de este personaje, toma partida a favor de este proceso. Es decir, la prensa en Guatemala es honestamente vergonzosa en ese sentido. Aparte es la gente que hace opinión y editorialista, eso está bien, pero son honestos, que están dando un punto de vista. Pero me refiero a la prensa que reporta una noticia. Que reporta una noticia que se entiende como informativa, pero que está sesgada. Entonces eso no se vale. Tristemente la gente no tiene el discernimiento, el criterio para saber o entender la diferencia, o para saber cuándo la prensa está tomando partida o impulsando alguna idea específica. Lo vimos con la ley de adopciones, por ejemplo. Claro. Lo vimos cuando se quería impulsar la propia CICIG, ¿verdad? Que muchos teníamos cuestionamientos muy válidos, y no, es que la CICIG se tiene que hacer, y el que diga que no es un corrupto y es un ladrón y es un aquí y es un allá. Bueno, y lo mismo pasó con este préstamo, ¿verdad? Ahí estaban los entrevistadores así como desde esta plataforma, que no fue la única, pues fue una que yo tuve ocasión de escuchar, pero esto lo he escuchado en muchos medios, de que se tenía que aprobar y ya. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que la gente piensa que por arte de magia, una vez se firme la aprobación de ese préstamo, saber ni cuántos miles de niños van a salir de la desnutrición. Que ese es el otro punto, ¿verdad? Es decir, firmen eso, porque entonces así van a haber millones de niños en Guatemala que ya no van a padecer de desnutrición. Por favor, hombre, hay que ser un poco más inteligentes que eso. ¿Cuánto dinero se despilfarra en Guatemala en tanto programa inútil, inservible,
innecesario. Y si quisiéramos realmente gastar recursos públicos en este tipo de programas, no necesitamos estar contrayendo más deuda. Simplemente con los recursos que hay más que suficiente. Si el Estado se quisiera enfocar en lo que tiene que hacer, y aún así sobraría para, qué sé yo, aliviar la situación de falta de alimentación de mucha gente pobre en el país, que desde luego que la hay. Claro, estamos hablando de más de 87 mil millones de quetzales. Claro. Ya en el presupuesto, además, sí, estos 100 millones de préstamo, que en algunas ocasiones pues también escuchaba y leía, decían, se va a perder un préstamo. ¿Cómo se va a perder? Exacto. Exacto, y uno se pregunta, ¿y cuándo era nuestro? Sí. Como para perder algo que no ha sido nunca nuestro, y que por otro lado, pues hay cosas que uno quisiera perder en cuanto a que los males no los queremos tener. Claro. Y los préstamos al final es deuda, y una deuda que hay que pagar. Así es. Y por otro lado, pues también está en redacción final una ley que propone la reactivación económica del café. De estas nuevas leyes que tú hablabas en un principio, cuando hablábamos acerca de que estaba hablando de una iniciativa para que solo con el estar en tener un DPI ya estabas empadronado para quienes votaban en el extranjero, pues otra ley que pareciera está enfocada a un sector, como diciendo, bueno, ¿y qué pasa con la reactivación económica de los demás? Exacto. Es decir, y si quisiera reactivar toda la economía de Guatemala de la noche a la mañana, pero así que mañana toda la gente sea sustancialmente muchísimo menos pobre, y que mañana haya muchas más posibilidades de creación de empleo, solo tienes que hacer dos cosas: quitar todos los aranceles y eliminar el impuesto sobre la renta. Yo te agregaría una tercera. Sí, empecemos con esas dos. Que sería quitar trámites innecesarios. Por supuesto. Simplificar la tramitología. Sí. Pues estas son algunas de los puntos que van a estar tratando en la agenda del próximo miércoles, y dentro de ellos pues también está el dictamen desfavorable a la iniciativa que propone de aprobar la reforma a la Constitución. Aquí la pregunta es cuál de todas las iniciativas, pues había una que ya tuvo dictamen desfavorable, de eso pues vamos a estar investigando. Cuando regresemos del corte, vamos a hablar acerca de allanamientos. Hoy hubo allanamientos, cateos, incautaciones por parte del Ministerio Público, de eso vamos a estar platicando. Además, que la USAC dice que ya no tiene dinero para este mes, que triste diciembre porque no tienen dinero, y pues de eso están hablando al respecto, y vamos a preguntarnos, bueno, dinero, ¿dónde está todo el dinero que se les ha dado? ¿Dónde está el 5% de cada quetzal que todos los guatemaltecos tributamos? Efectivamente. Eso es lo que recibe la Universidad de San Carlos. Más aportes extraordinarios. Son de centenas de millones de quetzales. Así que vamos a ir al corte, y cuando regresemos. Por aquello de las dos desastres naturales que hay al año, asegúrate de estar cubierto con Aseguradora General. Para mayores informes, comunícate al 1757 o visita aseguradorageneral.com. Por aquello de los dos desastres naturales, asegúrate de estar cubierto con Aseguradora General. De la 102.1 FM y nos escuchan por sus vehículos o por sus receptores. También gracias a quienes nos ven y nos escuchan por nuestras diferentes plataformas. Transmitimos por facebook.com y por YouTube en nuestro canal de Libertópolis. También por @Libertópolis, esto en Twitter. Y estamos platicando con Alejandro Valdizón respecto a, bueno, ya hablamos acerca de lo que se va a discutir el próximo miércoles en la agenda legislativa. Nos dejan varios mensajes. Nos dice Héctor Isidro que... Denme un segundo, ahorita
justo en este momento dice, todo digital, ya no tiene sentido los documentos físicos. Cuando estábamos Claro. hablando del DPI, del Sí. empadronamiento, del pasaporte, Sí. e incluso, ¿por qué no tener una No, el aplicación? pasaporte, digamos, los usos Sí, prácticos sí son, Porque te los piden en otros países, Sí, pero mi punto sería, ¿por qué no tener una aplicación donde tú puedas mandar toda tu información, tramitar estos documentos Claro. y que te los manden por correo? sí, es que digamos, o tal vez lo Bueno, digital se porque no refiere a existe, que ¿verdad? básicamente en lo que hay que invertir es en la seguridad de la base de datos. Que esto es... ¿Verdad? que- Ahí es donde hay que meter plata, en la tecnología, porque ahí está, es decir, solo es de conformar bien esa base y que sea segura y confiable, y de ahí compartir información del RENAP a migración, a la licencia, bueno, la licencia obviamente tendrás que hacer un examen, pero al pasaporte, al Tribunal Supremo Electoral, a todas estas cosas, no debería ser complicado. O sea, la tecnología ya ¿Verdad? existe. Sí. Es cuestión de que haya voluntad para querer hacerlo. Exactamente. Imagínate ir a inscribir una empresa, digamos, y aquí me voy a quejar, y el otro día vi un tema de, digamos, uno ve las reformas que se dieron en el Código de Comercio y muchas fueron tendientes a facilitar la creación de sociedades y empresas mercantiles. Ujú. Sociedades, obviamente, como comerciantes sociales y empresas mercantiles que pueden ser propiedad tanto de sociedades mercantiles como de personas individuales. Pero la ley está bien, los mecanismos están bien, se han simplificado. Aquellos edictos que había que publicar antes, que tenías que ir a la tipografía nacional y llevar el papel y que todo eso ya desapareció, afortunadamente, ahora todo es electrónico. Pero lo que no ha cambiado es la mentalidad de los burócratas. Entonces, perdónenme la expresión, pero te salen con cada estupidez en el registro, que ellos no tienen, digamos, yo he visto cosas como uno dice, yo quiero que esta empresa se dedique a tal cosa, y es una actividad, digamos, relativamente general, y te dicen, no, usted tiene que poner específico, por ejemplo, el tipo de mercadería que quiere comerciar, por ponerte un ejemplo. Y, Ujú. pues, ¿y a usted qué le importa que quiero comerciar? Yo lo que quiero es que me abra mi empresa y ya. Además no necesito licencia del registro mercantil para comerciar lo que a mí se me dé la gana. ¿Verdad? O sea, siempre y cuando sean cuestiones de lícito comercio, tú puedes comerciar lo que se te venga en gana. Claro. Entonces, se cambia la ley, se hace todas las reformas legales tratando de facilitar, pero te topas con un burócrata necio que no lo entiende, ¿verdad? Y que él simplemente justifica su trabajo estorbando. Ah, es que yo califico. Ah, es que yo aquí. Ah, es que yo allá. Entonces, ¿Y la ley es tan ambigua o es tan... se presta a que haya una discrecionalidad? claro. Porque muchas veces Claro. vas a una ventanilla, te dicen una cosa, vas a la otra te dicen ventanilla y otra. te dicen otra, Sí. y depende de con Y quién. después el que te lo dijo se va de vacaciones, regresas con otro que lo está cubriendo y se te dice otra cosa y total. No, pero a lo que iba es que, digamos, ¿por qué no llegar con tu DPI, meterte? Que de hecho hay sistemas en línea que se pueden hacer, ¿verdad? Pero no es así de fácil. Pero otra vez, luego te topas con la gente tonta que hace estas disque calificaciones y volvemos a lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué no meterte en línea? Miren, yo quiero abrir una empresa, la dirección es tal y mi número de DPI es tal, y con algún mecanismo de seguridad, digamos, dentro de eso, y se acabó, y ahí está. Imprima aquí su patente y se acabó el problema. Es decir, debería ser tan sencillo poder emprender en este país, ¿verdad? Generar, como tú decías, un sistema de empadronamiento, que sé yo, que te manden la constancia por correo, pues, y si querés la imprimís con código QR, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿verdad? Y ahí está, o la metes al teléfono y enseñas el teléfono, mira, aquí está el código QR, verifica, lo dices, ok, se acaba. Es decir, la tecnología está. Lo que pasa es que es la mentalidad de hacerlo todo complicado, ¿verdad? Tiene mucho que ver con esta tradición jurídica por un lado y por otro lado con la intransigencia burocrática. Esa es una. Bueno, vamos a seguir revisando los mensajes que nos han enviado. Nos hablan respecto a, ya no debería existir el DPI ni la licencia física, todo antropométrico, perdón por la antropométrico de la huella digital. O sea, Claro. incluso
Y bueno, ya los teléfonos tienen el reconocimiento de la huella digital, incluso el iris ya te lo reconocen, y todo este escaneo. Y fíjate que hay algo muy interesante que nos están comentando en cuanto a estos escaneos, porque en Más Negocios hace unas semanas hablábamos de un sistema que se está desarrollando en China, que lo que está haciendo, y es en China, y sí nos dio cierto escalofrío la noticia, porque este sistema lo que hace es que ya puede reconocer la forma en que caminas. Okay. Ya no es necesario escanear tu rostro, sino ver la forma en que caminas y que con eso podrían determinar quién eres. Entonces tendrías varias formas de validar a la persona. Una es de frente, claro, con el rostro, la huella. Y la otra es por la forma en que se para o en que camina, y entonces es este escaneo. El gobierno de China estaba muy interesado en este software que se estaba desarrollando al respecto, pero pues el punto es que ya hay mucha tecnología que podría facilitar esta información. De hecho, leí una noticia en alguna ocasión que en China por lo menos esos sistemas de reconocimiento facial los usan para detectar delincuentes, ¿eh? O sea, están todas esas cámaras que están ahí en público y de repente detectan a alguien ahí y procesan la información de manera que dicen, ok, este tiene orden de captura, este es un aquí, este es un allá. La tecnología existe, y muchos, claro, es carísimo. Yo creo que Guatemala no tenemos los recursos para eso aún, pero de hecho, por ponerte un ejemplo, algo tan sencillo que yo sí lo he visto aquí en Guatemala es el reconocimiento de las placas, de esas cámaras del tráfico. Si de repente pasa una placa que tiene orden de captura, lo detectan y sí alertan a qué sé yo, a Metra, a la policía. O sea, funciona en alguna medida. Es decir, hay que usar la tecnología y simplificar los procesos, ¿verdad? Un sistema biométrico para votar debería ser más que suficiente. Es decir, un sistema confiable, ponga su huella, ok, aquí está, lo registra, bueno, ya está su huella, ya nadie más puede duplicar el voto, ¿verdad? Sí, o incluso hay sistemas, hay aplicaciones en las cuales por ejemplo, aplicaciones de banca móviles, en los cuales puedes pedir reconocimiento facial, pero incluso con pestañeo, para poder identificar que efectivamente es alguien que está ahí físicamente en tiempo real, haciendo esta verificación. Entonces todo esto se podría hacer. E incluso, Alejandro, yo pensaba, hemos hablado y este año dedicamos una Libercom para hablar acerca de la cuarta revolución industrial. Y hablando debemos ocuparnos, o sea, preocuparnos, pero más que nada ocuparnos de ser relevantes y de ser competitivos para esta revolución que viene o que ya está aquí. Sin embargo, pareciera que en el gobierno eso nunca va a pasar, o pareciera que a ellos o en el gobierno no va a aplicar la inteligencia artificial, no va a aplicar la tecnología, no va a aplicar toda la eficiencia que hace que sea necesario menos personas y ser más productivos. Claro, es que no les interesa porque tú lo dijiste, es decir, en la medida que acepten eso es menos burócratas que necesitas, pero hoy tenemos una sobrecontratación de burócratas que no hacen nada, porque son pago de campañas políticas y de favores políticos que le dan trabajo a medio mundo, o son formas de robar, ¿verdad? En el Congreso lo puedes ver con la gente que mete, saber ni cuántos asistentes que son buenos para nada, que simplemente reciben grandes sueldos ahí. Y en la burocracia, pues, como estos no sirven y están sindicalizados, pues hay que contratar otros y eventualmente esos caen en el mismo juego y tampoco sirven y también están sindicalizados, entonces tenés que contratar otros y entonces después que vienen los 029 y después que vienen aquí, que allá, al extremo de que en el próximo presupuesto está presupuestado, valga la redundancia, 23,000 millones de quetzales para trabajadores temporales, que obviamente es, no sé, gente que va seguramente a dar algún tipo de beneficio político para ciertos partidos y les van a pagar con nuestro dinero, pues. Así es. Y bueno, hoy, como les comentaba, hubo allanamientos y cateos, así como incautaciones. La Fiscalía Especial contra la Impunidad y realizó un allanamiento, un operativo junto con el Ministerio Público, o sea, la FESI y la Policía Nacional Civil, un operativo en un edificio en la zona 14. Este operativo iba dirigido a allanar un apartamento de Álvaro Sinibaldi, hermano de Alejandro Sinibaldi, que está señalado en el caso de construcción y corrupción en la fase 2. En este cateo, pues, incautaron 2 vehículos y Álvaro Alfonso Sinibaldi Aparicio se encuentra prófugo
de la Justicia y es acusado de los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y cohecho pasivo. Este caso se está llevando en el juzgado de mayor riesgo a cargo de la juez Erika Aifán, en el cual se señala a Alejandro Sinibaldi, de haber cometido cobros o extorsiones para otorgar proyectos de infraestructura en el Ministerio de Comunicaciones. Ya hay 13 personas que fueron ligadas a proceso y obviamente pues se está llevando este caso en este juzgado, y dentro de estas acciones pues se hizo un allanamiento, supongo, Pegue, para también encontrar más información y claro, incautar diferentes no sé, evidencias. En este caso fueron vehículos y supongo que también, como dices tú, evidencias, computadoras, sí, papeles que pudieran servir para la investigación. Así que así va este caso. Mientras tanto, la USAC, a través de su rector, el rector Murphy Pais, pues dijo que ya no tienen dinero para sueldos en diciembre. Según lo que están hablando, van a recibir una transferencia de 200 millones, sin embargo el rector dice que ya se acabaron y que no son suficientes para cubrir el pago de salarios. En una reunión que tuvieron en el Congreso, la Mesa Técnica del Presupuesto, el Ministerio de Finanzas y la USAC discutieron más fondos para la USAC. Según explicó el rector, los docentes están en periodos de vacaciones, pero solo se pudo cumplir con el pago de noviembre. Según él, ya se está cumpliendo lo que él había dicho, que en julio y agosto, lo había dicho, que no iban a tener dinero para cumplir con los gastos y las obligaciones que le quedan sí a la USAC. Y es que este es un tema que no mucho se discute, pero si tú ves el plan de prestaciones de la USAC es bastante peculiar y es muy oneroso. Ahí sí se dan esas situaciones donde, en la medida que yo lo entiendo, tampoco voy a decir que soy experto sobre el tema, yo creo que sí sería importante que lo conozcamos y que profundicemos, ¿verdad? Yo tampoco quiero, pues puedo mencionar algunas nociones generales que yo conozco de cómo funciona, pero en general, en principio, pues sí es un sistema altamente oneroso, donde se dan, por ejemplo, situaciones esas de que con el transcurso del tiempo te van escalafonando y digamos, si digamos, no sé, se me escapa el número ahorita cómo es que le llaman, pero tienen como ciertas categorías, digamos, a las que van ascendiendo, digamos, los profesores y no es un sistema como de tenure, digamos, parecido al concepto de tenure que hay en Estados Unidos, donde una persona en alguna medida se gana su puesto, su silla, digamos, su cátedra, que de hecho eso quiere decir cátedra silla, y ya es casi que inamovible, y eso en cierta medida es para garantizar la investigación de parte del profesor, porque de hecho los profesores universitarios en Estados Unidos lo que menos hacen es dar clases, la mayoría se dedican a investigar, pero no es un sistema de tenure como el de Estados Unidos, que tampoco es bueno, o sea, tiene muchos problemas. Pero sí es un sistema donde la gente se enraiza, por decirlo de alguna forma, en los puestos, y luego las pensiones que vienen asociadas una vez concluyen esos periodos, esas etapas, o se vienen esas jubilaciones, son también bastante elevadas. Entonces es un sistema insostenible, ¿verdad? Eso no se puede sostener en el tiempo, y eso obviamente consume una gran parte del presupuesto de la Universidad de San Carlos. Entonces, y no se diga saber ni qué tantas otras cosas en las que no se usan los recursos adecuadamente, ¿verdad? Pero, otra vez, reformar la Universidad de San Carlos aquí, yo te diría que está ahí una guerra civil, ¿verdad? Porque la gente primero, no es muy civilizada para discutir estas cosas, y segundo, no entienden, ¿verdad? No entienden el problema, y creo que lo conversábamos contigo la semana pasada. Yo empezaría a pensar mejor en un sistema de subsidio a la demanda y no a la oferta, y lo mismo haría con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, cerrarlos por completo, contratarle un plan de seguro privado o darles alguna cuota a la porción de la población que verdaderamente tiene la necesidad y que no le alcanza, dividir ese presupuesto entre N cantidad de gente y decirles, mire, acá a quién le vamos a dar 3,000 quetzales al año para que compre un seguro. Ahora, y que entre en un mercado competitivo y ya. Hablando de la educación, ya que
o un seguro o que compre una colegiatura, ¿no? Y en un mercado competitivo. Claro, y solo voy a ampliar la nota del presupuesto de la USAC. Durante la semana, según el rector, se iban a hacer dos desembolsos, uno de 84 millones y otro de 42 millones. Pero según él, estamos hablando de 126 millones, que estos 126 millones solo van a servir para pagar el aguinaldo de 12,000 trabajadores docentes y docentes universitarios. 12,000, sí. O sea, solo 12. Entonces la pregunta es, ¿cuántos hay? Sí. ¿Y cómo va ese censo de burócratas? Sí. Y Víctor Martínez, el ministro de Finanzas Públicas, explicó que ya se le trasladó todo el presupuesto asignado a la USAC para el 2018. Sí. Y entonces la pregunta es, ¿cómo? Si ya se le trasladó todo el presupuesto, deben más. Se lo gastaron todo. Que esta es la diferencia entre una organización que puede endeudarnos y una que no. Claro. Porque la USAC bien podría decir, bueno, entonces pido préstamos, pero no tiene la capacidad, supongo, si no ya lo hubiera hecho, de pedir préstamos a nombre de los tributarios. Dice, según explicaba el ministro de Finanzas, adicional, porque no solo está ese 5% que le tiene que trasladar, sino adicionalmente tenemos una ampliación que va a estar en el orden de 220 millones de quetzales, de los 400 que estaban pidiendo. Y les hemos informado que tenemos que ser muy cautos y podemos informar únicamente lo que podemos tener certeza. Es un proceso muy dinámico y que estamos trabajando para tener espacios. Y cuando hablamos de espacios es aquellos que no ejecutaron. Y la pregunta aquí entonces queda, ¿vale la pena tener eficiencias en el gasto estando en el gobierno? No, al contrario, lo que tú ves es que despilfarran a diestra y siniestra el dinero, porque si no se lo gastan, después se lo recortan, ¿verdad? Entonces el incentivo es para despilfarrar. O sea, si no en me todos lo los gasto. Ministerios lo ves, incluso cualquiera que se ponga a ver los periódicos en esta época de fin de año, lo que ves es un montón de contrataciones y licitaciones y compra de aquí, que compra allá, que publican. Y ves cómo están viendo como locos, cómo se terminan de gastar el pisto y de tirarlo a la basura, para que no se... Bueno, ahorita ya pasó que el presupuesto ya está aprobado, pues ya estamos haciendo el comentario un poco tarde, pero así es como opera la burocracia. Sin embargo, Alejandro, lo que está sucediendo y que vamos a ver de aquí al 31 de diciembre, antes de las 12 casi antes de la última campanada, es que se van a gastar la plata, porque lo que no se gaste entra a la caja general o al fondo común, y eso se distribuyen a otros, como sucede en este momento. Sí. Están viendo quién le sobra plata que pueda utilizarse y pueda hacerse transferencias para mandárselo a la USAC. Entonces la pregunta que cualquiera se haría muy, razonablemente, o sea, diciendo, no me hace sentido que si yo ahorro, en lugar de poder usarlo más adelante para hacer un desembolso fuerte, me lo quiten para dárselo a alguien que gastó de más. Así es. Porque ya no tiene plata. Sí. Porque ofreció más sueldos, porque dio más viajes, por lo que haya sido, no tiene plata y entonces me lo tienen que quitar a mí. Sí, es un caso de una tragedia de los comunes, entonces el incentivo es para que todo el mundo sobreexplote el recurso, ¿verdad? Gástese todo el dinero que tenga antes de que se lo den a alguien más. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, gracias por sus mensajes, gracias por estar transmitiendo por estar compartiendo nuestra transmisión. Cuando regresemos, el antejuicio. Lo que están buscando en las reformas a la ley de antejuicio es que el Congreso tome el control de los procesos. Vamos al corte y cuando regresemos hablemos sobre la ley de antejuicio. Y en la San Martín ya inició la temporada navideña y la puedes tener hasta la puerta de tu casa con el 2215-1515. Con el 2215-1515 lo mejor de la Navidad llega para ti desde la San Martín. Trenzas navideñas, strudel, el pecan pie, también están las trenzas de queso crema, manzana y canela. Bueno, ya se me está antojando todo. Y que les cuento de las galletas decoradas. También, bueno, toda una gran variedad de productos navideños en la San Martín que pueden llegar hasta la puerta de tu casa solo marcando el 2215-1515. Si tú vives en las zonas 9, 10, 14, 15 o 16, llega a San Martín hasta la puerta de tu casa. Saludos a Luis Miranda, que nos manda también saludos desde nuestra transmisión. Muchas gracias a quienes nos mandan sus mensajes. Y
pues estamos hablando hemos hablado de varios temas, hablamos de la agenda del Congreso para el miércoles, para mañana solo está agendada la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Carlos Fernando Velázquez Monge. Perdón, falta dinero para algo, cierren ese ministerio que no sirve para nada. Que fue... Y que solo es un despilfarro escandaloso y obsceno de dinero. Totalmente. ¿Cuáles son los resultados? Yo no entiendo por qué aprobaron eso, incluso diputados que uno esperaría que no hubieran votado a favor de la creación de ese nefasto ministerio, lo hicieron. Y esto fue al inicio del gobierno de Otto Pérez Molina, que tanto vilipendiaron los programas sociales de Sandra Torres, sin embargo, lo institucionalizaron. Sí. Y eso fue una de las peores herencias que nos pudo haber quedado. Y ahora, pues el tema que quiero que platiquemos es la ley de las reformas a la ley en materia de antejuicio. Hay una iniciativa, la iniciativa que presentó el diputado Linares Beltranera, es la 53 o la 5300. Esta iniciativa, la 5300, lo que busca es que los diputados les llegue directamente las solicitudes de antejuicio en contra de quienes ellos conocen. Por ejemplo, la de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, del Tribunal Supremo Electoral y del Procurador de los Derechos Humanos, entre otros funcionarios. Todo esto porque lo que se está haciendo es que las solicitudes de antejuicio llegan a un juzgado, este juzgado los pasa a la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia los conoce y los manda al Congreso. Pero no siempre conoce todos o desestima a algunos porque considera que son espurias o que son frívolas. Sí. Digamos que la Constitución sí dice claramente quién tiene la competencia para conocer los procesos de antejuicio en contra de quién. Eso no se puede cambiar, a menos que se cambie la Constitución, y eso requeriría una consulta popular. Eso no, así está y se tiene que respetar. En ese sentido, estas personas que tú mencionaste, Corte Suprema, Corte de Constitucionalidad, presidente, quien conoce de esos antejuicios es el Congreso, no es la Corte Suprema. La Corte Suprema conoce de los antejuicios en contra de los diputados, por ejemplo. Entonces, en última instancia, quien tiene la decisión de decir si ha lugar o no a formar una causa en contra de una persona que goza de este privilegio, es lo que la Constitución dice. El Congreso, Corte Suprema, como está ahí. Y obviamente el Congreso pues tiene esta prerrogativa cuando se trata de magistrados de Corte Suprema, cuando se trata de magistrados de Corte de Constitucionalidad, cuando se trata del presidente. Eso no se puede cambiar. Yo entiendo que lo que esta ley está tratando de hacer, pues en alguna medida es congruente con la que la Constitución dice. Pero obviamente también hay que entender que es una forma de enviar un mensaje, ¿verdad? Y hay política en todo esto. Hay política en todo esto, sí, y a ver, señores de la Corte de Constitucionalidad, tranquilícense porque recuérdense que nosotros tenemos el antejuicio en su contra, ¿verdad? Ahora, eso ya lo dice la Constitución. Eso no se puede cambiar a menos que cambiemos la Constitución. Lo otro que ha pasado es que la Corte Suprema se ha arrogado funciones de desechar. Y eso en alguna medida es también con base en una sentencia de la propia Corte de Constitucionalidad que habilitó, digamos, esa posibilidad de que la Corte Suprema hiciera eso. Claro, hoy todo el mundo pega el grito en el cielo porque los diputados son los más despreciables que hay y yo me incluyo entre la gente que los desprecia, que no me vayan a confundir. Pero la Corte de Constitucionalidad también es bastante despreciable. No solo esta, sino las que han habido, y si uno lo ve desde el otro punto de vista, uno entenderá que también la Corte de Constitucionalidad pudo haber hecho eso para cuidarse un poco sus espaldas.
la ley de antejuicio, o digamos en general, y la Constitución y la ley particularmente, lo que dicen es que cuando llegue a conocimiento de un juez un proceso dentro del cual la persona sindicada goza de este privilegio, pues el juez se tiene que abstener de seguir conociendo el proceso y tiene que elevar el proceso a la instancia donde corresponda, que es la que determina si continúa o no, ¿verdad? Ya sea que el proceso penal es por razones espurias o si en efecto hay indicios de que la persona acusada pudo haber participado en la comisión del delito que se le indica. Y si es de estas personas que ya mencionamos, pues quien hace ese último pronunciamiento es el Congreso. ¿Qué es lo que pasa? Que un juez usualmente por temas de estructura y de jerarquía no tiene comunicación directa con el Congreso o con la Junta Directiva. Digamos, quien ejerce la representación del Congreso sería el presidente o la Junta Directiva, y quien ejerce la representación del organismo judicial o la dirección sería la Corte Suprema y la Presidencia. Entonces uno entiende que se hablen de cabeza a cabeza, ¿verdad? Que un juez de instancia no va a llegar con el presidente del Congreso a decirle, mire, fíjese que me cayó un antejuicio en contra del presidente de la República. Entonces básicamente lo que debería hacer es él, digamos, por estructura jerárquica, elevarlo a Corte, y Corte lo que tendría que hacer es recibirlo, llevárselo al Congreso y el Congreso ya seguir con el proceso. Así debería ser. Lo que pasa es que en ese momento en que la Corte recibe, la Corte sí ha dicho, no, aquí no hay nada, y yo voy a tomar la decisión de rechazar este tema cuando no les compete. A quien le compete es al Congreso, no a la Corte. Si la Constitución no dice la Corte podrá revisar o conocer. Es que dice conocer, o sea, usa la palabra conocer, pero en el sentido de... de recibir, digamos. Okay. Recibir y trasladar, pero no decidir sobre el fondo. O sea, la Corte Suprema no tiene facultades constitucionales para decidir sobre el fondo. Yo sé que hay un montón de gente chillando porque no, es que aquí hay que defender al procurador y a la Corte de Constitucionalidad y a don Iván Velázquez y a la CICIG y a toda esta gente a toda costa, y hay de aquel que se oponga y que aquí, ¿verdad? Porque abundan los tontos que piensan de esta forma, y discúlpenme, y hasta amigos míos, que me duele decir que son mis amigos, pero son tontos y se expresan de esta forma. No, es que las cosas hay que hacerlas bien, las cosas hay que hacerlas correctas. La Corte Suprema no tiene la facultad para decidir eso. Que yo no esté de acuerdo con que sea el Congreso, ok, entonces hay que cambiar la Constitución. Que yo estoy clarísimo que el Congreso va a utilizar esa prerrogativa que tiene para influir políticamente e intimidar a sus adversarios políticos o protegerlos, por supuesto que así va a ser, que no les quede la menor duda. Pero así está. Ahora, el hecho de por ejemplo, que el Congreso decida quitarle el antejuicio a alguno de estas personas o alguno de estos que conoce el Congreso, y la denuncia o la investigación fuera espuria, pues ya sería entonces una decisión que tomarían a la hora del juicio. A la hora del juicio que tomaría por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia dice, bueno, es que esta solicitud no tiene sentido porque es frívola, no hay suficientes elementos para poder quitar el antejuicio. Al momento de quitar el antejuicio y llevarlo a juicio, si esta denuncia y las pruebas que se presentan son frívolas o no tienen sustento, en teoría un juez debería... Se supone que un juez debería desecharlo y no ligar a proceso. Sí, y además partamos de dos premisas. Uno, yo creo que muchos nos oponemos a la idea del antejuicio. Para empezar. Pero empecemos por ahí. Eliminémoslo, no tiene ningún sentido. Dos, yo particularmente he expuesto las razones de por qué eso de que cuando alguien goza de este privilegio del antejuicio no se le puede investigar. Eso es mentira. La ley en ningún lugar dice eso. Claro que se les puede investigar. Claro, actuaciones que requieran la intervención de un juez, eso sí no se puede. Un allanamiento no se puede.
alguna situación, digamos, un secuestro de una evidencia, sin autorización de juez no se puede. No se diga una citación a declarar o una orden de captura. Eso no se puede. Para eso está, digamos, esta especie de filtro del antejuicio. Pero fortalecer una investigación para generar esos indicios, precisamente para llevarlos al antejuicio, por supuesto que se puede hacer. Si no, sería un sinsentido. Mire, yo intuyo, ¿verdad? Las voces en mi cabeza me dijeron, pero como no lo puedo investigar, no tengo evidencia de nada. Entonces, pero, ¿verdad? Me iluminé y pienso que el diputado tal pueda estar involucrado. Entonces, por favor, declare. O sea, es una estupidez decir que no se les puede investigar. Claro que se les puede investigar. Y bueno, claro, sin tocar temas, obviamente, que requieran intervención de juez. Pero al final del día, quitemos el antejuicio. Hay países que no lo tienen y no es necesario. Y funcionan muy bien. Y los jueces deberían tener el criterio de decir, no, mire, esta denuncia es totalmente espuria, frívola, a ver, se rechaza, falta de mérito, se acabó. No importa. ¿Ah? Si es claro. De la FESI o de cualquier otra fiscalía. Bueno, aquí en Guatemala... Es que ese es el punto, sí, ¿verdad? aquí todo el mundo, verá, otra vez, no puede cuestionar a la sacrosanta FESI, aunque ponga testigos comprados, ¿verdad? Lastimosamente, una FESI que como lo decíamos contigo la semana pasada, se ha ganado mucha credibilidad, se ha ganado mucho respeto, pero con estas cosas, todo ese trabajo queda en tema de duda, porque de verdad... todos queremos ver a los funcionarios de gobiernos anteriores presos, por supuesto, y apoyamos a la FESI en ese sentido, pero que no hagan estas cosas de andarle ofreciendo dinero a los testigos y gente así, pues eso no es justificable bajo ningún punto de vista. Pero para eso están los jueces independientes que deberían poder tener el criterio de decir esto sí, esto no. Y de todos modos, la Corte tampoco tendría por qué pronunciarse. Este era mi otro punto, ¿verdad? Eventualmente... sabemos que en la estructura de la justicia penal va a llegar de todos modos a la Corte Suprema, ¿verdad? Es decir, una sentencia va a pasar un proceso de su proceso, va a pasar una apelación especial y va a llegar a una casación y la Corte Suprema lo va a conocer en casación o tiene la posibilidad y decir aquí se acabó. Es decir, y emitir un criterio, ahí sí, en función de su jurisdicción, pero no es de su jurisdicción resolver el antejuicio. En estos casos esa jurisdicción la tiene el Congreso, no la Corte. Así lo dice la Constitución. Nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Si no estamos de acuerdo, vamos y cambiamos la Constitución. Y bueno, nos mandan un mensaje de WhatsApp y dice, tengo 6 meses de haber solicitado reposición de DPI y está en proceso de impresión. Increíble. Sí. Totalmente increíble. Y pensando en todas las opciones que pueden haber, que ya no es necesario imprimir, que ya no es necesario tener una credencial que sea tu DPI, pensaba, bueno, ¿por qué no una impresión con un código de seguridad que cualquier empresa pues pueda leerlo y diga, bueno, sí está verificado, como haces cuando, por ejemplo, algo tan simple como cuando revisan tu tarjeta de crédito y te piden un código adicional y con eso validan que sea realmente una tarjeta expedida por ellos. Claro. Lo mismo sucedería, que se podría hacer con un código de seguridad que uno imprime y dice, aquí está mi DPI, ahí está el código, escanéelo y se revise con el algoritmo que es correcto. Así es. Pues muchas gracias, Alejandro, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, siempre es un gusto y nos escuchamos la próxima. Así es, que tengan una excelente noche. Vamos a nuestro siguiente programa. Gracias a quienes compartieron nuestra transmisión en Contravía PM. Y vamos a nuestro siguiente programa en Más Negocios. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.